Hola, bienvenidos a la actividad de cierre del primer grupo en la comunidad CAS. Para el CITEC ha sido un gusto poder compartir con ustedes a lo largo de estas semanas. Hoy haremos un repaso de los temas más importantes que hemos visto en la comunidad, y también hablaremos sobre cuál puede ser el futuro de la educación superior y cómo debemos enfrentarlo. Mientras que iniciamos, nos gustaría saber a qué grupo colaborativo pertenecen. El chat está disponible para que puedan escribir sus comentarios. En unos momentos comenzamos. Gracias por todos sus aportes, valoramos mucho su esfuerzo y dedicación. Ahora dejo con ustedes a Pablo Castro, director de Innovación Educativa de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, quien nos acompaña en esta actividad. Saludos, qué bueno poder compartir con ustedes en esta actividad. Realmente ha sido un gusto ver cómo han desarrollado todo lo propuesto en esta primera comunidad de coordinadores auxiliares y supervisores. Teníamos mucho interés de poder tener un espacio para ustedes que son parte importante de la universidad y las actividades que se realizan. Pero bueno, quisiéramos hablar un poco sobre esta comunidad de coordinadores auxiliares y supervisores. Le hemos puesto CAS por las iniciales de cada una de las funciones, porque sabemos que en cada facultad pueden variar estas funciones, pero todos tenemos ese mismo propósito de apoyar y poder acompañar tanto a docentes como a estudiantes en las diferentes actividades que se realizan, como lo hacíamos de manera presencial. Sé que muchos tienen muchos años de estar dentro de la institución, pero ahora es importante que entre las herramientas virtuales también ustedes puedan tener un espacio. Así que nuestro objetivo en principio para esta actividad inicial, como les digo, esperamos tener más actividades, es desarrollar esas habilidades generales para poder tener acciones de apoyo y seguimiento de manera eficiente a los cursos asignados en Canvas. Por el momento ese es nuestro espacio de trabajo. Hay muchas cosas a futuro que pueden cambiar, pero esta comunidad seguirá adelante con otras propuestas, otras actividades que ayudarán a que ustedes puedan tener mejores habilidades y puedan ir puliendo todo este conocimiento que adquieren, que es para que se conviertan en acciones de beneficio al apoyo a los estudiantes, docentes, decanaturas también y a toda la institución en sí. En este curso hemos visto diferentes temáticas. Era aprender sobre la supervisión, que es el trabajo en sí que realizan ustedes cada semana o cada 15 días, dependiendo cómo sea el ritmo en cada facultad. Poder ver cómo se desarrollan las actividades, si alguien tiene algún inconveniente, cómo poderlo ayudar a que pueda incorporar mejor sus actividades. Así que entender cuál es el rol de supervisión es sumamente importante. No podemos comparar una facultad con otra. Hay facultades que tienen cientos de cursos y cientos de estudiantes y algunas otras tienen un poco menos. Así que la forma de supervisión, la forma de trabajo puede hacer que cambie. También aprendimos sobre la calidad y mejora. Tenemos que darnos cuenta que la educación debe cumplir un estándar, debe cumplir unos criterios. Recordemos que la pandemia nos tomó de cuajo en marzo del 2020 y nos obligó a entrar en una plataforma para poder seguir con las clases. Pero para muchos docentes ha sido difícil, sobre todo que hay tantas herramientas disponibles, tantas formas de trabajo. También hablamos sobre las competencias docentes, lo cual es muy importante porque si un docente no tiene esa competencia, no tiene esa habilidad, no tiene el conocimiento, la disposición y la entrega de cómo trabajar y sobre todo en una plataforma virtual, puede haber complicaciones en esa entrega de las clases, no se genere aprendizaje, puede haber mucho contenido, puede haber mucha información, pero si no se crean las actividades adecuadas, entonces, ¿cómo va a generarse el aprendizaje?
Sé que muchos han tenido diferentes experiencias, sé que algunos desearían que todo fuera presencial como antes. Tenemos que darnos cuenta de que eso no va a regresar a como estábamos antes. Si en algún momento regresamos a tener alguna actividad presencial, siempre va a estar la plataforma como apoyo y puede hacer que por el aforo, que todavía está limitado de cierta manera, tengamos que tener presencial y virtual junto. Yo a veces digo de forma un tanto en broma, siento que a veces todavía hay profes que tienen el gen de la presencialidad. Y claro, es lo que hemos hecho por muchos años e hicimos por mucho tiempo. Pero el mundo está cambiando, no sabemos qué perspectivas van a venir a futuro. Las competencias docentes es un punto importante. Y por último, vimos algunas herramientas que nos pueden ayudar a supervisar en Canvas. Me gusta mucho la forma en que Canvas lo hace porque es una forma muy sencilla, en simples gráficas, puedo comparar un par de estudiantes o puedo ver la fotografía de toda la clase a lo largo de las semanas al ingresar al curso, ir a ver las nuevas analíticas. Y espero que los videotutoriales que estén ahí les hayan servido y me gustaría saber en el chat qué opinan ustedes sobre estas herramientas, si son útiles o no. Quizá hayan más cosas y bueno, estamos trabajando en eso y queriendo generar informes generales donde se puede buscar más información para poder supervisar de mejor manera. Pero estamos trabajando en eso, estamos empezando con la plataforma, no llevamos todavía ni 6 meses con ella y es necesario ir aprendiendo poco a poco de manera dosificada también para los usuarios el uso de la herramienta. Quiero agradecer los comentarios que colocan en el chat porque es útil para nosotros como CITE saber si esto que hemos visto ha sido relevante para ustedes. Un decano me acaba de mandar un informe que uno de sus coordinadores hizo e incluía las gráficas y yo le presentaba a los colegas del CITE lo que habían hecho lo que había hecho este supervisor y fue de mucho agrado el poder ver cómo se estaban aplicando lo que ya habíamos visto. Entonces nos confirma que las herramientas funcionan y que tenemos que seguir aprendiendo en ellas. Ustedes saben que el CITE no nos gusta detenernos, queremos seguir innovando y dando posibilidades para que la educación superior en la Universidad Mariano Gálvez sea de impacto para los estudiantes y en eso beneficie también a nuestra nación. Bueno, juntamente con los temas que se trataron, tuvimos 2 foros de discusión muy completos. De verdad, para mí ir a ver los foros fue muy interesante. Los tutores hicieron un resumen de algunas temáticas y como les digo, sé que muchos desean la presencialidad. Pues yo también de cierta manera, ¿no? Poder estar cerca de mi equipo de trabajo, hemos trabajado a distancia, lo hemos logrado hacer bien y ustedes sé que también han logrado hacer muchas cosas a distancia. Pero el contacto con los alumnos es importante, claro que sí. Bueno, ahora la pandemia no nos lo permite, así que tenemos que echar mano de lo que tenemos. Bueno, en esta comunidad tuvimos la posibilidad de conectar con todos los coordinadores de diferentes áreas. Bueno, quedó un grupo que todavía no ingresó, vamos a tener un segundo grupo en un par de semanas, pero habían personas de todos los lugares de la República. Eso no lo podemos hacer en la presencialidad. La presencialidad tiene su potencial y ya lo hemos vivido por años. Pero ahora tenemos que buscar el potencial de la virtualidad, que es lo que tenemos, y echar mano de eso para poder salir adelante. Cuando ya estemos en algo mixto o en algo presencial de nuevo, tendremos que ver cómo adaptarnos para ese cambio. Y seguro va a ser un choque de cierta manera, ¿no? Pero me gustaría que pudieran medirse y ver qué tanto el gen de la presencialidad está en ustedes, qué tanto de verdad han logrado hacer y qué cosas no han logrado hacer en la presencialidad y la virtualidad. Porque la presencialidad tiene su lugar, su momento y ahí nos formaron. Nosotros siempre aprendimos de manera presencial, nunca tuvimos universidad como estudiantes de manera virtual. Probablemente alguien pudo haber estudiado alguna maestría recientemente de manera virtual, pero todos, la mayoría tuvimos nuestros estudios de manera presencial. Así que ha sido difícil salir de toda esa estructura que teníamos e ir hacia la nueva. El mundo está cambiando completamente y cada vez se abren más oportunidades en la virtualidad. Muchas empresas no van a regresar a la presencialidad porque han visto sus costos reducidos, han visto el potencial que se puede tener aún aunque no estén juntas en un mismo edificio, un mismo horario. Algo también interesante en el segundo foro que hablaban en el sentido de que los alumnos a veces no encendían su cámara o cómo saber si están atendiendo. ¿Por qué hemos reducido la clase a un tiempo de 1 hora frente a una pantalla? Tenemos que darnos cuenta que hay mucho más. En este
tiempo que tuvimos de clase, nunca nos juntamos en una pantalla para vernos. Probablemente algunos sí lo hicieron para su trabajo colaborativo. Y está bien, no hay problema. Pero no tuvimos cada semana una clase y eso no quiere decir que no hubo aprendizaje. Entregaron productos excelentes que se desarrollaron. Y quizá algunos ni siquiera participaron y algunos fueron muy brillantes en hacerlo. Pero es parte de la responsabilidad del adulto de involucrarse en su tiempo de aprendizaje. Y hay formas de medir lo que cada uno ha hecho. Claro, en esta comunidad estábamos deseando que todos participaran, ¿no? Y que todos aportaran. Sabemos que el tiempo, las actividades y también algunos tuvieron inconvenientes de salud con ellos o con algunos otros de sus familiares. Así que eso puede impedir un poco el desarrollo de las actividades. Pero hay tantos puntos los cuales hay que revisar y darnos cuenta si realmente tenemos éxito en lo que hacemos. Entonces podemos decir la virtualidad no funciona, no. Quizá la adaptación que estamos haciendo no ha sido la adecuada. Pero bueno, eso era lo que veíamos en los foros de discusión. Es muy interesante ver lo que hacen y sobre todo cómo colaboran con los estudiantes. En el CITE a principio de cada semestre nos toca que atender a cientos de estudiantes. A veces no saben sus códigos, no saben su clase, no hay profesor asignado. Si les enseñáramos todos los correos que tenemos y la forma en que atendemos de los estudiantes, por eso era muy interesante para nosotros plantear esa pregunta y saber si ustedes eran un medio de poder ayudar al estudiante. Claro, imagínense, nosotros atender a 90,000 estudiantes, ¿a qué horas lo hacemos? Ni teniendo 100 personas los atenderíamos lo más rápido o expedito que se pueda. Ustedes que están más cercanos a ellos antes de los docentes muchas veces pueden ayudar en eso y queremos fortalecer un poco la información que nosotros tenemos en el sitio para que ustedes también puedan tenerla y trasladarla a los estudiantes, ¿sí? Porque es más fácil a un grupo más pequeño que a toda una comunidad, aunque hacemos muchas actividades para estudiantes que quizá ustedes ni siquiera saben que se desarrollan. O ponemos mensajes para los estudiantes que quizá ustedes ni siquiera se enteran de la información que hay. Y entonces queremos darles esa información en diferentes actividades que vamos a tener más adelante para que podamos caminar de mejor manera y difundir la información de apoyo al grupo de estudiantes. Bueno, también tuvimos una actividad colaborativa que fue muy interesante de seguir. De verdad, yo estoy completamente admirado y quiero felicitarlos por los trabajos que hicieron. La mayoría utilizó Genially y eso fue muy satisfactorio para nosotros. El año pasado, en medio de la pandemia, enseñamos a utilizar Genially. Quizá algunos, pues no fue que todos hayan aprendido con nosotros. No sé, en el chat ustedes me podrán decir si aprendieron Genially con nosotros o en algún otro lado, ¿no? Pero el poder utilizar recursos en la nube como esta herramienta Genially y la forma brillante en la que crearon contenido fue muy interesante. ¿Qué pasaría si entre todos creamos contenido que ayude a mejorar las clases y la supervisión? Cada uno presentaron modelos diferentes de trabajo y diferentes ideas, muchas de ellas basadas en lo que el material tenía dentro del curso y claro, otras tomadas de algunos otros lados pero que fortalecían o se podían comparar con lo que el curso tenía, ¿no? El poder crear un video que alguien explicase y algunos videos pues eran muy concretos y excelente, algunos con una mayor explicación y también muy bien, así que podemos ver el esfuerzo que hicieron. Claro, hay grupos que participaron los 7 u 8 integrantes, en algunos solo 2 y lograron crear algo. Y quisiera por favor que fueran comentando qué fue lo que más les gustó de la actividad colaborativa y también colocar qué fue lo más complejo. Había gente de Cobán, había gente de Shela, en Petén, en Zacapa, en la ciudad. ¿Ven la potencialidad de tener actividades colaborativas? De verdad aplaudimos lo que cada grupo hizo. Por cierto, los trabajos van a quedar ahí colocados para que los demás puedan entrar y verlos. Sabemos que todavía no hemos terminado la revisión. Estamos leyendo cada documento, estamos escuchando el video, corroborando los que trabajaron, cómo lo hicieron, así que por favor tengan paciencia con nosotros. Somos un equipo pequeño de tutores que estamos revisando más de 30 y pico de grupos y algunos profundizaron mucho, así que tengan paciencia para que se pueda terminar de evaluar la actividad colaborativa. Y está el foro abierto todavía estos días. Si alguien tiene alguna duda puede colocarlo en el foro y le atenderán los tutores
Pensando entonces en la educación que tenemos ahora y el futuro que tenemos de la educación, hacia dónde vamos a ir, quisiera que pensáramos un poco en la educación presencial y la educación en línea. Cuando hablamos de educación presencial, pues sabemos, ¿no? Los alumnos llegaban a cierta hora a su clase, terminaba la clase, cambiaban de salón algunos o llegaba un nuevo profesor, se disertaba la clase de diferentes formas. Así que vamos a ver un par de ventajas tanto en una línea como en otra. Y no cabe duda que la mayor ventaja de la presencialidad era el trato cercano que teníamos, el cual ustedes hablaron, lo cual es cierto. El trato con el docente, de poder llegar y verlo. Esa interacción en tiempo real y la solución de problemas de forma inmediata, ¿no? Inmediata en el sentido de decir, mire, licenciado, ¿puede explicarnos la tarea? Y el docente la volvió a explicar y ya está. Ahí mismo lo hacía. Claro, en la virtualidad tenemos también espacios de comunicación, pero quizá no es con esa prontitud. Pero en la presencialidad esa interacción en tiempo real y esa rapidez de solucionar problemas es una ventaja que no siempre tenemos en la virtualidad. No quiere decir que la virtualidad sea mala o la presencialidad sea mala del todo. Más adelante vamos a ver las desventajas de los dos, las cuales tienen así como ventajas. La supervisión se realiza en tiempo real también. Alguien ponía ahí que, bueno, en la presencialidad supervisaban cómo llegaba el profesor vestido. Bueno, asumo que es una clase donde requiere eso. Yo decía alguien de odontología llega con su bata y no importa cómo está vestido abajo. Puede ser que no le combine la camisa y el pantalón, pero con la bata no se da cuenta. Hay otras profesiones y otras áreas donde sí requiere que llegue con corbata, con saco, en cuanto a la vestimenta que hablábamos, pero la supervisión se realizaba en tiempo real. Se podía hacer ese chequeo de ver si el docente llegó a tiempo o no llegó a tiempo. En la virtualidad son otras cosas que tenemos. Bueno, quizá no vamos a poder estar en todas las videoconferencias, pero yo insisto, ¿por qué tiene que hacerse videoconferencia cada clase? ¿De dónde aprendimos ese principio? Quizá pensamos que eso era lo mejor. La verdad es que no lo es. No es un principio pedagógico adecuado. Tenemos que evaluar entonces esas ventajas o desventajas, qué tan acertadas son comparado con lo que pensamos, porque muchas veces tenemos modelos en nuestra mente de cómo podría ser la clase y pensamos que es así correcto y no es así. Tenemos que tener los principios pedagógicos exactos que funcionan y hay instituciones alrededor del mundo que los han puesto a funcionar y que alguien que me diga que no, bueno, ahí está Harvard, MIT, el TEC de Monterrey, la Universidad Politécnica en Chile, en España hay un montón de instituciones educativas. Y si alguien me dice, no, mire, eso no funciona, le digo, no, puede ser que algún decano o algún director de un centro o algún profesor en algún momento o algún alumno también me piensa, no, es que la virtualidad no funciona. Y alguien opina así, pregúntele cuántos cursos virtuales ha tomado y si le dice que ninguno o muy pocos, entonces quizá no tiene la experiencia suficiente para decir si funciona o no. Cuando vamos a comparar esas ventajas y desventajas tenemos que tener el conocimiento necesario para saber que algo fluye. Pensar qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a la educación, porque tenemos que dar un vistazo a las instituciones alrededor del mundo de qué es lo que están haciendo para poder ir tras ese mismo camino. Bueno, en la educación en línea no hay barreras geográficas ni horarios rígidos. ¿A qué horas los meto a todos en un salón para poder escuchar? Quizá el aula magna nos serviría, pero hay mucha gente que está en el interior de la República. ¿A qué horas vienen? Esa es una ventaja de la educación en línea. No podemos tenerlos a todos en un aula al mismo horario. Es más, puede ser que alguien vaya a ver en una retransmisión esta sesión. No hay ningún inconveniente con ello. Se puede. Pero tenemos que darnos cuenta que esa es una ventaja. Una colega lo mencionaba ahí, algunas cosas que me llamaban la atención y ella decía, pero lo bueno es que podemos hablar con todos los alumnos en un momento. Antes quizás usted tenía que ir clase por clase y tenía que dar un anuncio. Y probablemente algún alumno que no llegó se perdió del anuncio. Ahora les mando un correo, un mensaje interno por la plataforma y todo el mundo se enteró. Y queda el registro en el correo que se envió la información. Eso es otra ventaja. La actualización del contenido es inmediata, que es lo que les estoy diciendo. Mando información, hago algún cambio e inmediatamente se refleja. En la presencialidad no es así. Y la supervisión puede medirse o contabilizarse de una mejor manera. Puedo sacar un informe de 15 profes y no tener que hacer uno por uno. Así que ven, hay muchas ventajas entre una y otra, ¿sí? Yo creo que la presencialidad tiene su lugar y debemos valorarlo. Y la virtualidad o en línea tiene su lugar y debemos valorarlo. Desventajas de los dos. Claro está que la parte
presencial es mucho más costoso que la virtual. ¿Cómo así? Bueno, el que un alumno se tenga que trasladar de un lado a otro, ¿verdad? En vehículo o en bus, eso implica un gasto que en la virtualidad no lo tenemos. Claro, la virtualidad nos generó otro gasto. No teníamos equipo, tuvimos que comprar equipo. Tuvimos que comprar cámara, muchos tuvieron que mejorar su internet. Así que también hubo un gasto en principio por la virtualidad. Pero viéndolo desde el área de institución, por ejemplo, el gasto de luz, el uso de las instalaciones, todas esas cosas son importantes también valorarlas. La rigidez y limitaciones en espacio y tiempo que tenemos. Bueno, la clase empieza a las 7 y termina a las 9. Si el alumno no tomó nota, se perdió lo que el profesor dijo. El profesor está hablando y al menos que lo graben, pues va a quedar almacenado, aunque sea en un audio. Pero si el profesor no permite ni siquiera tomar fotografías de su PowerPoint y no se los va a mandar por correo tampoco, porque él no maneja correo, esa información se va a perder, porque no todos los estudiantes pueden tomar nota tan rápido como hablando el profesor. Así que esa rigidez puede ser un inconveniente en la presencialidad. Y también las interacciones pueden ser limitadas y cortas. Veamos desventajas de la educación en línea, las cuales también las tiene. Y muchas veces también son desventajas muy grandes que hay que considerar. Exige autogestión y autoaprendizaje. Y a veces los estudiantes o los docentes también no tienen esto inculcado. ¿Qué pasa en nuestra cultura? Nosotros lo vemos en la plataforma. La tarea se entrega para el sábado y el viernes en la noche, cuando estábamos en Blackboard, se atoraba todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería subir a esa hora sus documentos, aunque tuvieron toda la semana para hacerlo. Tuve un caso de un padre de familia que consiguió mi número telefónico de alguna manera y me llamó para decirme que su hijo no había podido subir el trabajo final, si por favor le podía abrir la plataforma. Pero ¿cómo así? ¿Dónde está la autogestión y el autoaprendizaje de este estudiante? Se debe volver el autónomo. Muchos alumnos entran a la videoconferencia, no hay nadie ahí. Yo he estado en alguna sesión, termina la sesión y sigue la persona ahí porque solo dejó encendido. Pero es su aprendizaje el que se está midiendo. Quizá porque no les hemos dado responsabilidades antes, no han sabido desarrollarlas. Nosotros vemos, hay profesores que tienen meses de no calificar una tarea. Y uno se pregunta, ¿será que en la presencialidad también no calificaban por semanas? Bueno, al menos que un alumno se quejara de que no les había calificado, porque no sé si eso se incluía dentro de la revisión en lo presencial, ¿no? Saber si un profesor había calificado o no. Pero al ir a ver el informe, tengo profesores que tienen 40 días de no entrar al curso. ¿Qué pasó? No ha hecho nada, ¿no? Ni foros y hay 20 tareas para calificar. Entonces, ¿qué pasa? Solo califica el examen porque fue automático. También el docente necesita autorregulación, autoaprendizaje. Obviamente se reduce la socialización. El estar presente con alguien más nos obliga o nos anima, voy a cambiar la frase, nos anima a socializar más, a estar en contacto con esa persona, a poder hablar, interactuar con ellos, el saber cómo se llaman, qué hacen, y eso hace un vínculo. No cabe duda que la presencialidad tiene esa magia de acercarnos con las otras personas. La virtualidad lo tiene, pero es más difícil. En la virtualidad la gente se siente sola, abandonada, si no hay un profesor que le hable, que le diga, que le revise. Pero estar del otro lado sin un anuncio, sin saber dónde, primera vez que entro, ¿dónde sé yo que el maestro me va a hablar? Nos preguntaban, mire cómo sé que hay clase. Bueno, dígame qué curso es. Mire, el curso está en blanco, el profesor ni siquiera ha habilitado el curso. ¿Pero va a haber clase o no va a haber clase? No sé, pregunte a su facultad, les decíamos nosotros. La virtualidad tiene esa complejidad. Si no hay una organización, puede perder mucho. Las personas los primeros sábados así son. Desde las 6 de la mañana hay correos de, mire, ¿cómo sé que mi profesor me va a dar clase? Pues ni yo lo sé. Va a tener que preguntar a su docente. Sí, pero ya le escribí desde hace una semana y no me contesta. Es complicada la educación en línea también. Tiene sus issues, tiene sus complicaciones. Bueno, cuando vemos a la persona hay una empatía mucho mejor, no cabe duda. Eso no lo podremos cambiar nunca, ni siquiera por un profesor robot. Yo sé que muchos de ustedes han de tener historias con cientos de estudiantes con las cuales pudieron tener empatía. Y quizá ellos hasta les comentaron algún problema personal. O tienen confianza con ustedes de hacer una consulta porque ven ustedes a alguien de confianza. Bueno, en la virtualidad hacer ese vínculo yo me imagino que debe haber sido muy difícil para ustedes. Complejo para ustedes, definitivamente que sí. Bueno, así que es importante poder considerar las desventajas que tiene también la educación en línea.
la cual no se va a ir del todo. Así que, ¿cómo hacemos para enfrentarla entonces? ¿Cómo hacemos para llevarla? Yo quisiera que viéramos ahora algo sobre 3 conceptos sobre la educación en línea, la educación virtual y la educación remota de emergencia. ¿Qué es la educación en línea o qué hablan los expertos que es la educación en línea? No es lo mismo educación virtual o la educación remota de emergencia. La educación en línea es donde los docentes y los estudiantes trabajan en un espacio digital, una plataforma, una herramienta para videoconferencia. Ese es el espacio de trabajo. El recurso tecnológico es clave para el desarrollo de estas actividades. Si yo no tengo internet, no tengo electricidad o no tengo un equipo, hasta ahí llegué, no puedo avanzar en la clase. Así que es importante ese recurso tecnológico, el dispositivo, la conectividad, que haya un contenido que se pueda ver. Pero ahora que hemos descubierto que hay lugares donde crear contenido valioso y interactivo, bueno, ese es parte de esos recursos. Y el docente tiene el rol de tutor, ¿no? Eso es algo que va en la educación en línea, pero quiero que veamos esta característica que lo va a diferenciar mucho de la educación virtual. La interacción se realiza de manera sincrónica por videoconferencia. Quiere decir que ese es el momento de clase. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros en parte, ¿no? Con algunos profes. La interacción se realiza entonces sincrónica, en un momento, así como estamos ahora. Ustedes en su casa, yo aquí de mi lado exponiendo y estamos en un mismo horario. Claro, tenemos la ventaja que la tecnología va a hacer que esto quede grabado y entonces algunos lo van a poder escuchar después y ver la presentación después. Esa sería la educación en línea. Veamos la educación virtual, que podemos pensar que es lo mismo, pero hay ciertas características que lo hacen diferente. Requiere tecnología, igual que el primero. Las actividades se van a desarrollar de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en buena parte lo hicimos así en el curso, asincrónico. Cada quien entró en el horario que quería, el contenido estaba ahí, las actividades estaban ahí, el foro estaba ahí. Pero hay cursos virtuales aún en la universidad donde no se desarrollan videoconferencias. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es la educación virtual con principios y normas pedagógicas que hacen que el alumno vaya a buscar la información, desarrolle en su tiempo la actividad y la entregue claro en el plazo que se establece. Pero no hay nada sincrónico. Quiere decir que no hay una videoconferencia el sábado a la hora que nos tocaba clase. Yo sé que lo he dicho bastante, no estoy diciendo que esté mal del todo, lo que quiero es que nos demos cuenta es que no es ese el único modelo que hay o pensar que eso es la educación virtual, eso es lo que yo quiero que nos demos cuenta, que hay principios que regulan cada una de las cosas. Lo que tenemos nosotros ahorita no es educación virtual, ni tampoco educación en línea. ¿Qué es lo que hemos vivido en este tiempo? La última columna, la educación remota de emergencia. ¿Qué pasa en la educación virtual? Bueno, el trabajo se realiza mucho en foros y actividades colaborativas o individuales que el alumno debe rendir. Y el alumno conoce a sus colegas, no siempre, pero conoce a sus colegas en esas actividades colaborativas o en los foros. Pero probablemente nunca hay un lugar donde se vean. Y eso no quiere decir que no va a haber empatía. Quizá en la presencialidad, o sin el quizá, en la presencialidad va a ser la empatía mucho más rápida, mucho más espontánea que en la virtualidad. Cuando uno ya tiene una mente para trabajo virtual, sabe a qué va a ir a un foro y entonces empuja y provoca que haya esa conversación. Para nosotros ha sido muy fabuloso lo que ha pasado en los foros cuando tuvimos el primer CIMO o cuando tenemos los cursos y hay cientos y cientos de personas queriendo compartir información en los foros y colaborar. Así que eso causa mucha flexibilidad y permite que los alumnos tengan esos horarios libres. En muchos casos es valioso poder tener ese tiempo. Bueno, vamos entonces a lo que estamos viviendo en educación, o lo que la mayoría de instituciones vivimos. Es una adaptación, ahí se fue un punto de más, de la educación que tenemos, ¿verdad? A causa de distanciamiento social, es esa adaptación en la educación. No hay herramientas o formatos definidos, algunos utilizan uno, algunos utilizan otro, dependiendo, y los van adaptando, ¿no? Que es lo que hemos vivido. Y por último, su función fue continuar con la educación, pero esto no debe ser permanente. Y eso es lo que tenemos que dejar claro. Porque algunos dicen, es que la educación virtual no funciona. No, lo que pasa es que lo que hicimos o lo que muchos hicieron no fue educación virtual, ¿no? Lo hablamos un momento al principio en la pandemia. Lo que hemos hecho es sobrevivir. La presencialidad no se va a ir, la virtualidad no se va a ir tampoco del todo. Tenemos que saber cómo fusionar esas dos cosas. Así que tenemos que reflexionar
Quizá vamos a terminar este semestre y probablemente el otro casi igual, pero no vamos a seguir así todo el tiempo. O al regresar a la presencialidad, vamos a decir, fuera de la plataforma, ya no usamos nada de tecnología. Quizá muchos desean eso, pero tampoco va a pasar. Cuando empezamos a trabajar con la plataforma antes, en enero del 2020, antes de la pandemia, teníamos por cada semestre entre 6.000 y 8.000 cursos habilitados en la plataforma. Había un buen número de profesores que lo utilizaban. Ahora son 19.000 cursos, son el 99% de los cursos. Puede ser alguno que no se habilite en la plataforma. Pero teníamos ya cierto nivel y creo que después de la pandemia, si regresáramos a lo presencial por completo, siempre habría un buen número de gente y aún más de la que teníamos antes que utilizaría la plataforma para colocar contenido, recibir tareas. Eso es lo que va a acontecer. Entonces, si este no es un modelo que debemos adoptar por completo, porque lo que sí estoy diciendo, y lo quiero decir muy claro, es que no podemos seguir actuando de esa manera, que cada quien decida cómo puede ser. En principio porque si no tiene el respaldo pedagógico, lo que va a lograr es muy poco. No podemos escuchar las voces de los estudiantes, no podemos escuchar solo las voces de los docentes, las voces de los directores de los centros o las voces de un decano o lo que él sí te quiera. No, 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 no. ¿Qué voz vamos a escuchar entonces? Tenemos que ir y buscar lo que ha funcionado y lo que los expertos digan en el área. No, es que miren, aquí en esta región todos los alumnos quieren presencial, pero quizá no es eso lo que va a funcionar, porque si usted los tiene presencial, pero las empresas donde van a ir no es así, ¿cómo se van a adaptar? Tenemos que darnos cuenta que hay muchos cambios que todavía vienen y que todavía faltan, que se ajusten en el mundo. Así que nosotros tenemos que ir evolucionando conforme a ellos. ¿Qué será entonces lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar todo esto? Ha sido muy agotador la virtualidad. Si alguno piensa que el trabajo virtual es estar sentado sin mucho que hacer, está completamente equivocado. Ustedes lo saben. La virtualidad a veces consume más tiempo y claro, al no tener muchas cosas establecidas, hace que repitamos el mensaje 2, 3 veces, ¿no? Un correo, otro correo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo nos adecuamos a este cambio? Bueno, yo quisiera hablar del modelo semipresencial, que es esa mezcla de lo presencial y lo virtual. Veamos el número 1, porque esto es la convergencia entre esas dos cosas, entre lo que ya sabíamos hacer y entre lo nuevo que estamos aprendiendo. Esa fusión es vital e importante. ¿Qué debemos hacer entonces? Aprovechar los principios pedagógicos sólidos de cada modelo, lo excelente de lo presencial, de la conexión que podemos hacer con las personas, pero podemos tener la tecnología que nos ayuda a poder llevar a cabo procesos mucho más profundos, donde se puede quedar el conocimiento y las actividades por mucho tiempo y el alumno puede consultarlas. Por eso les digo que no es que gane la virtualidad o gane la presencialidad. En mi caso, yo, Paulo Castro, yo creo que yo ya no me iría a sentar a un aula. Platicábamos con una docente, ella es especialista en educación especial, y yo decía eso, yo creo que yo ya no me podría sentar a un aula, lo puedo hacer de manera virtual. Y ella me decía, no, yo sí lo necesito. Los dos puntos de vista están adecuados. Lo que necesitamos es que la institución brinde un espacio para ella que quiere tener un aprendizaje presencial y un espacio para mí que yo lo quiero tener virtual. Porque si lo tenemos todo virtual, la perdemos a ella. Si todo lo tenemos presencial, me pierden a mí en ese sentido. Por eso la fusión debe ser importante. ¿O qué pasaría si se presentan los dos modelos? Bueno, la carrera es virtual y también hay presencial o mezclado, ¿no? Algunas universidades en Guatemala ya están haciendo eso. Muchas universidades alrededor del mundo están regresando a la presencialidad y están haciendo esta mezcla y llaman de diferentes maneras. Modelo híbrido, clases mixtas o modelo semipresencial. B-Learning o Blended Learning. ¿Qué nos va a permitir esto? Flexibilidad en la metodología para que se aplique a lo que Mariano Galvez necesita. Quizá en Petén la virtualidad acomode mejor que en Zacapa. En Zacapa quizá quieren más presencial. Entonces podemos hacer un poco esa mezcla. Bueno, ¿qué va a pasar ahora que quizá no todos los profes puedan viajar tanto? Usemos la semipresencialidad. Puede hacer que algunas semanas vayan y otras no, y así podemos rotarlos en la República. No sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. Esto que les digo solo son ideas lanzadas, ¿no? Para poder
pensar que se puede hacer. El bajo costo y mejores oportunidades de crear contenidos digitales de calidad. Yo creo que hay algo que nos hace falta todavía en este modelo, es que así como ustedes crearon contenido para un tema entre 4 o 5 personas, ¿qué pasaría si la clase de matemática, a los mejores docentes que tenemos en la institución, y ellos 5 nos ayudaran a crear material? Y que ese material se puede utilizar en toda la República como base, no que sea el único, pero que sea el contenido base. Y luego que los docentes puedan agregar otro contenido, sus propias experiencias. Potenciar entonces esta forma de trabajo. Bueno, miren, hay tantas cosas que se pueden hacer pensando en esa semipresencialidad. Así que probablemente este sea el futuro de la educación superior, no solo en Mariano Galvez, en muchas instituciones. Tenemos que sentarnos y sacar un poco la cabeza de nuestro mundo y ver qué es lo que está pasando alrededor, cómo se están enfrentando las realidades fuera de nuestras fronteras. En muchas universidades extranjeras van a venir a Centroamérica a querer captar estudiantes. Y claro, yo no me puedo ir a estudiar a España o a estudiar ni a México. Debemos ser competitivos, tratar de ir más allá de las fronteras. Hay instituciones educativas que no lograron sobrevivir, que perdieron muchos estudiantes. Bueno, hay un mercado quizá ahí cautivo de los que son virtuales, ¿verdad? Quizá algunas facultades subió el número de estudiantes porque antes no podían estudiar por estar presencial, pero ahora que fue virtual decidieron retomar sus clases. Así que esa es la primera inquietud. Y la segunda que deseo dejarles es el aprendizaje móvil. ¿Cómo poder hacer para incluirlas? Muchos de los estudiantes en el interior utilizan sus dispositivos móviles para conectarse. Ustedes lo saben, los que trabajan en el interior. Por favor, en el chat me pueden comentar si es así o no. Canvas tiene una muy buena aplicación nativa. A mí me gusta mucho. Reviso muchas cosas ahí. No permite hacer el 100% como en la computadora, pero nos permite realizar varias actividades. Los estudiantes pueden ver contenido, ver sus grupos, crear contenido para sus grupos, para sus cursos en los foros, que el profesor puede crear contenido, el alumno lo descarga, desconecta su internet y puede ver el contenido, y al momento de subir la tarea conecta su internet y así poder ahorrar un poco. Participar en foros, ver calificaciones, anuncios, igual el docente, hay una gama de cosas que puede hacer, no lo puede hacer todo. ¿Cómo hacemos para enfrentar todo esto nuevo? ¿Será que vamos a lograr hacerlo? Quiero hablar de estos aspectos ya casi para terminar con respecto a qué nos toca aquí hacer. Tenemos que procurar superar los vicios que dejaron las clases remotas de emergencia. Muchos desean la presencialidad y están aferrados ahí y no quieren ver la virtualidad, porque si no ya se va a acabar, ya se va a acabar. Bueno, llevamos 2 años, no sabemos qué puede pasar. Deseamos que no vaya a explotar una guerra, que no vaya a pasar algo más allá, que nos deje todavía encerrados en nuestras casas y que la virtualidad sea el único barco que tengamos para salir adelante. Mezclar la potencia de la tecnología, pero sin perder la fuerza de lo presencial. La tecnología es muy potente, estamos todos reunidos aquí en un lugar. Antes, ¿cuándo íbamos a tener esto así? Bueno, en el CITE desde el 2018 ya hacíamos algunas actividades de videoconferencia, pero ¿qué pasaría si cada facultad tiene un canal donde poder compartir con sus estudiantes a principio de semestre? Bueno, ese es el potencial que tenemos de la tecnología, pero si lo hacemos como semipresencial, también lo presencial nos puede ayudar a fortalecer todo lo que realizamos, todo lo que hacemos. Bueno, apostar por un modelo mixto que iguale las oportunidades de aprendizaje para los que quieren presencial, para los que quieren virtual, para los que quieren la fusión. Las instituciones educativas tienen que repensar y replantear todo esto. Que identificar las buenas prácticas en la educación semipresencial. ¿Qué institución lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? O hay normas que se deben cumplir, tiempos que se deben cumplir, formas que se deben cumplir. Bueno, capacitarnos a todas las áreas, ir en esta cadena de abajo hacia arriba, el estudiante, los profesores, el área administrativa. Ahí eso incluye coordinadores, auxiliares, supervisores, decanos, directores. No podemos ir en diferentes líneas. Tenemos que tener todos esa capacitación y ver qué puede funcionar, ¿no? Y ir haciendo esas adaptaciones. Esto último, quiero que puedan reflexionarlo.
pensarlo, pues la institución todavía no ha dado qué va a acontecer. Revisen qué tanto hay gen presencial en ustedes y qué tanto se ha mezclado la virtualidad ya en su vida diaria y cómo se puede adaptar a la educación. Les dejo aquí las referencias de lo que hemos hablado el día de hoy, de lo extenso que hemos hablado el día de hoy. Y también quiero dejar con ustedes una frase última que me impactó mucho del poeta Víctor Hugo. Dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Pero para los valientes es la oportunidad. Seamos de los valientes que veamos en esta oportunidad. Yo quisiera verlos así, como aparece este video, supervisando y acompañando las clases de esa manera, con una tecnología que les ayude en ese control, en llevar apoyo a cada una de las áreas. Bueno, la comunidad CAS no terminó, recién comenzó. Ustedes son el primer grupo. Esperamos tener más actividades como estas e informarles en futuro de lo que va a ser. Como decía al principio, tengan paciencia todavía con la actividad colaborativa. Esperamos terminarla de calificar en breve, así que muchas gracias y vamos a dejar un tiempo para preguntas en el chat o comentarios. Agradecemos su presencia en la actividad de cierre. Recuerde que si por alguna razón no logró completar las actividades de este primer grupo de la comunidad CAS, podrá solicitar participar en una nueva cohorte. Solamente complete el formulario que se incluyó en el anuncio donde se publicó el acceso a esta actividad. Si usted aprobó las actividades programadas, espere el correo de confirmación de la medalla correspondiente. Queda abierto el chat para preguntas o comentarios. Hemos llegado al final de nuestra reunión. Hasta la próxima.